En los años 70, un brillante científico de la UNAM decidió cruzar la línea que pocos se atrevían a tocar. Jacobo Grinberg, el neurofisiólogo que buscaba la base física de la conciencia, se encontró con algo que la ciencia no podía explicar: las manos de Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita. Sobre su encuentro con Pachita, Grinberg declaró: "Lo que me enseñó es que no puedo decir cuál es el límite de la capacidad humana". Reconoció que lo que presenció desbordaba cualquier explicación científica. Ver aparecer órganos en las manos de una chamana, supuestamente traídos de otra dimensión, para devolver la vida a un cuerpo enfermo, era algo que sin duda ni la ciencia ni la razón podían explicar. El vínculo entre ambos marcó un antes y un después. Tras conocerla, Grinberg se sumergió en el estudio de la conciencia, la parapsicología, la meditación y la telepatía. Jacobo Grinberg no era un esotérico cualquiera. Tenía un doctorado y laboratorios de vanguardia. Pero cuando llegó a la Casa de las Brujas en la colonia Roma, su mundo cambió por completo. Allí conoció a Pachita, una mujer que afirmaba ser el canal de Cuauhtémoc y que realizaba cirugías imposibles. Para entender este misterio, primero hay que conocer a los protagonistas, dos personas que no podían ser más distintas. Por un lado, tenemos al doctor Jacobo Grinberg, nacido en la Ciudad de México en 1946. Era una mente brillante, casi una fuerza de la naturaleza, obsesionado desde joven con una sola pregunta: ¿cómo crea el cerebro la experiencia consciente? Esta duda lo llevó a estudiar psicología en la UNAM y doctorarse en neurofisiología, especializándose en la percepción. Pero Grinberg no era un científico de bata blanca y laboratorio. Era un explorador dispuesto a todo. Combinando la ciencia más rigurosa con el chamanismo y la meditación para encontrar la respuesta. A lo largo de su carrera, escribió más de 50 libros, buscando construir un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Y en el otro extremo estaba Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita. Lejos de las universidades, Pachita era una mujer de orígenes humildes que vivía en una casa modesta en la Ciudad de México. Pero su fama era inmensa. Se decía que era una cirujana psíquica. En un estado de trance, afirmaba ser un canal para el espíritu de Cuauhtémoc, a quien llamaba el hermano, y a través de él realizaba operaciones quirúrgicas que la ciencia simplemente consideraba imposibles. A finales de la década de los 70, la leyenda de Pachita llegó a los oídos de Jacobo Grinberg. Como científico, su reacción inmediata fue de puro escepticismo. La idea de cirugías a cuerpo abierto, sin anestesia y con un cuchillo de campo, sonaban a charlatanería. Así que decidió desenmascarar lo que creía que era un fraude. Y así emprendió su viaje y fue a presenciar una de sus operaciones. Llegó a un lugar que ya era un punto de encuentro para enfermos y desesperados. Lo que Grinberg esperaba ver era un truco, un engaño bien montado, pero lo que encontró lo sacudió de tal manera
que cambió el rumbo de su vida y de todo su conocimiento científico para siempre. El científico que fue a buscar un fraude se topó con un fenómeno que no podía explicar con nada de lo que sabía. El caso de Pachita rebasaba cualquier relato. Ella afirmaba tener la capacidad de regenerar órganos dañados y devolver la salud a personas desahuciadas. Aseguraba que la mente humana podía dar instrucciones al cuerpo de manera consciente. Del mismo modo en que el cerebro ordena respirar o parpadear sin esfuerzo, si somos capaces de eso inconscientemente, sostenía que ¿por qué no podríamos enviar instrucciones para sanar nuestras propias dolencias? Los pacientes afirmaban que durante el trance, Pachita era poseída por el espíritu de un médico llamado Cuauhtémoc. Su mirada y su voz cambiaban por completo, como si realmente otra presencia actuara a través de ella. Aquello transformó por completo las creencias del científico. Greenberg pasó de ser un escéptico investigador a un estudioso del campo neuronal, convencido de que la conciencia humana está conectada a una red de información universal y que por lo tanto todos compartimos una misma conciencia. La idea de Pachita partía de una premisa poderosa. Las enfermedades no son más que emociones reprimidas, manifestaciones físicas de la ira, la tristeza, el rencor o la frustración. Y fue precisamente con esa comprensión que, según se cuenta, podía sanar con la mente, alterando el espacio, la energía y la materia misma. En lo que llamamos realidad, existen males y enfermedades que nos aquejan día con día. Con el paso de los años, el desgaste natural del cuerpo hace que busquemos en la medicina tradicional la forma de reparar lo que se ha dañado. Pero, ¿y si nuestro cuerpo estuviera diseñado para regenerarse por sí mismo? ¿Y si existieran otras realidades a las que no podemos acceder simplemente porque no sabemos ver más allá de lo que nuestros ojos permiten? Greenberg se dedicó a observar y documentar los procedimientos de Pachita. Lo que relató en sus libros, como el famoso Pachita, desafiaba las leyes de la biología y la física. Describió cómo en una habitación apenas iluminada, Pachita entraba en un trance y tomaba un viejo cuchillo de monte. Con él, según los testimonios, abría el cuerpo de sus pacientes sin que éstos sintieran dolor, sin anestesia, simplemente con el instrumento ya mencionado. Los días con Pachita eran intensos. Greenberg describía el olor a copal, el calor de la habitación y el trance profundo de la chamana. Él mismo relató cómo vio aparecer un corazón humano en las manos de la mujer, aún latiendo, antes de insertarlo en un paciente. Greenberg escribió sobre trasplantes y la aparente materialización de órganos sanos que reemplazaban a los enfermos. Relató que las heridas se cerraban casi al instante, sin suturas y sin apenas dejar cicatriz. Como científico, intentó por todos los medios encontrar una explicación racional. Buscó trucos, espejos, cualquier cosa que pudiera delatar un engaño, pero no encontró nada. Su conclusión fue que los fenómenos eran genuinos. En sus propias palabras, lo que vio lo trastornó tan profundamente que sus concepciones sobre la realidad cambiaron.
De esa experiencia nació su famosa teoría sintérgica, con la que intentó explicar cómo la realidad se construye a partir de la interacción entre el cerebro y un campo energético universal. Si todos estamos conectados, entonces cada mente puede influir en la realidad propia y en la ajena. Para Greenberg, Pachita era la prueba viviente de su teoría. Él creía que el cerebro de la chamana tenía una capacidad tan elevada que podía interactuar con la latiz a un nivel mucho más profundo. Esto, según sus hipótesis, le permitía modificar la estructura de la realidad, reprogramar la materia para realizar sus curaciones. Pachita no hacía milagros, sino que dominaba la física de la realidad de una forma que la ciencia apenas empezaba a imaginar. Jacobo Greenberg y Pachita fueron una dupla icónica en el estudio de la conciencia y el chamanismo. El científico, pionero en investigar fenómenos paranormales, quedó fascinado por las cirugías milagrosas de la chamana mexicana, quien operaba con un cuchillo de monte y buscó explicarlo en su teoría sintérgica y la mecánica cuántica, argumentando que ella manipulaba una red espacio-temporal, la latiz, a través de su campo neuronal. Su relación, documentada en el libro Pachita, llevó a Greenberg a investigar el chamanismo desde una perspectiva científica, transformando sus creencias y desafiando los límites de la ciencia. Pachita murió en 1979. Jacobo Greenberg desapareció misteriosamente en 1994, dejando tras de sí más de 50 libros y una pregunta que aún nos persigue. ¿Es la realidad lo que vemos? ¿O simplemente lo que nuestro cerebro es capaz de procesar? Si el video te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir el contenido para llegar a más personas. Te lo agradecería infinitamente. Nos vemos en la próxima.